7:09, Manuel, buenos días. Sí, por la mañana, buenos días, lunes a todos en Grupo Fórmula. Bueno, pues hoy destacado en varias primeras planas de periódicos es el tema del informe final de este grupo de especialistas independientes y que resume Excelsior como que concluye su pesquisa sobre los 43. Aún persisten muchos obstáculos para conocer el paradero de los normalistas de Ayotzinapa, en cuya desaparición colaboraron autoridades de los tres niveles expertos. Bueno, en fin, con una serie de dudas que han planteado desde el inicio, con la falta de, dicen ellos, de participación por parte del ejército, hay militares encarcelados, en fin. Pero sobre todo, Ciro, me parece que es la insatisfacción de los padres de los normalistas a quienes les dijeron sus hijos van a regresar a sus casas. Y así comenzó este sexenio. Y ahí está el resultado de lo que ha sido la investigación en estos, van a ser ya 5 años, se van a cumplir 5 años. ¿Y qué es lo que se tiene? No se pudo avanzar nada. La versión esencial que manejó el equipo de Jesús Murillo Caram se mantiene. Los normalistas fueron secuestrados por un grupo criminal asociado con policías locales. Después los mataron y los desaparecieron como pudieron. Esa fue la esencia de la llamada verdad histórica del equipo de Jesús Murillo Caram, que se mantiene el día de hoy. ¿Qué hizo este gobierno en su desesperación? Porque fue desesperación por presentar una historia alterna, una versión alterna de los hechos. Trató de responsabilizar a soldados del ejército mexicano, a marinos, a funcionarios públicos, los trató de responsabilizar en algo que hemos visto finalmente no se dio. No hubo una acción de Estado. Todo esto llevaba un fondo, decir que había sido el Estado, es decir, que había sido la perversidad neoliberal, que había sido Peña Nieto, no sé por qué, y el ejército de entonces y la marina de entonces quienes habían matado a los normalistas de Ayotzinapa, cosa que ni ocurrió ni se pudo probar. Y en la desesperación la autoridad tuvo que echar mano de los asesinos, los que sí mataron a los jóvenes, los que sí los desaparecieron. Tuvo que echar mano de ellos, estaban en la cárcel, muchos, y a cambio, ahora vemos, a cambio de su libertad, los convirtió en testigos acusadores. Y con esas acusaciones hay ¿cuántos soldados del ejército? 12, Ciro. Un general, un capitán, un subteniente, un sargento, 8 soldados. Hay 12 soldados del ejército mexicano presos. El ejército mexicano institucional tiene que aceptar esto, seguramente lo entenderá como urgencia política de este régimen, que tenía que decir que fue el Estado el que mató a los jóvenes de Ayotzinapa. Los jóvenes de Ayotzinapa los mataron los integrantes de un grupo criminal que con el tiempo se convirtieron en los acusadores de los soldados de funcionarios. Está en la cárcel Jesús Murillo Caram, acusado de una tortura, de un hecho de tortura en el que él no participó, y además de supuestamente haber encubierto quién sabe qué. Y bueno, ese es la verdad, el muy triste desenlace del caso Ayotzinapa rumbo al noveno año que se va a cumplir en un par de meses, el 26 de septiembre. Y yo no sé con qué va a salir el gobierno de aquí a entonces y con qué va a salir el último año, ¿no? En este esfuerzo más digno de Pablo Chapa Besanilla y esos, de tener que inventar una versión, tener que crear, fabricar, uso el verbo fabricar, una versión que políticamente fuera satisfactoria para el régimen. Creo que no lo consiguieron. Y ve cómo se fueron, quienes fueron sus aliados. Primero los integrantes nada más. Sí, se fueron retirando a poco. Ayer se fueron la señora Butrago, el señor Beristain, que eran los dos últimos, y se fueron diciendo el ejército,
la Marina y como se llame hoy, el Centro de Inteligencia de este gobierno. Ya aquí ya hablan de este gobierno, porque son de los pocos allá adentro que al quinto año hablan de este gobierno. Ya ves que aquí todos siguen hablando del pasado, los hospitales. Paréntesis, qué cosa lo de ayer del Seguro Social. No, lo del Seguro Social. Contra Miquel Arreola, pero bueno, de eso hablamos más adelante. Y como tú lo planteas, Ciro, perdón, así lo voy a plantear, porque dice el señor Beristain que para el GIEI es imposible seguir su trabajo ante el ocultamiento y la inexistencia de negar cosas, que son obvias por parte del Estado. Y pues suena evidentemente a un pretexto amplísimo para terminar su trabajo y para decir no queremos más, el último año creo que fue de gratis, suena coartada de ineptitud, con todo respeto, por parte de este grupo de trabajo. Pero, también. Y ya, sí, vámonos a otra cosa mariposa. Nosotros ya a la historia de México le servimos, ¿no? Escribe hoy al final de su columna en el Reforma, escribe Sergio Sarmiento, el GIEI, este grupo de expertos internacionales, interdisciplinarios, anunció que se retira de las investigaciones del caso Iguala por falta de transparencia del gobierno. Su labor, sin embargo, ha sido más negativa que positiva. Sus integrantes trataron de imponer una visión política del caso. Es sano que se vayan. Bueno, pues según esto ya se fueron. Sí, ya se fueron. Acordaron una última participación, pero pues no dejan de generar las siguientes o las insistentes dudas, Ciro, para que entonces pareciera que la prensa que no sigue temas, porque hay especialistas en este caso, pues esparcen cosas como por ejemplo lo que sí sucedió, que ellos aseguran no sucedió. Que la Fiscalía del Estado de Guerrero, en su momento encabezada por Iñaki Blanco, en esos momentos, en ese instante, septiembre del 2014, no procedió conforme tendría que haber procedido en los protocolos, avanzados o no avanzados, hizo un operativo, recuperó una buena cantidad de estudiantes que estaban escondidos en diferentes puntos de Ayotzinapa. Vaya, ayer volvieron a señalar de inacción a la Fiscalía, sin decir el nombre del fiscal, en ese momento otra vez, porque es bien fácil hablar del pasado y no sucedió, y los militares y no sé qué, y los marinos y quién sabe cuántas cosas. Hasta ha declarado ante el Ministerio Público, porque hasta él lo intentaron relacionar con alguna probable irregularidad, que sepamos no se ha podido. Iñaki Blanco, el entonces fiscal del Estado de Guerrero, una vez más Iñaki, y así se van, señalando alguna inacción de tu parte, otra vez estos integrantes del GIEI. Iñaki, buenos días. Buen día, Iñaki. Iñaki Blanco, Manuel, ex fiscal de Guerrero, en el momento de Ayotzinapa. Buen día, Ciro, buen día, Manuel, un gusto estar con todos ustedes. Pues entonces, ahora, primero que nada, señalar una vez más que no hiciste lo que está probado que hiciste, está en los expedientes, los procedimientos que encabezaste, el número de elementos que se distribuyeron en la zona y estudiantes que fueron rescatados, ¿no? Pero resulta que todo eso no pasó. Sí, como tú bien señalas, está debidamente documentado, probado, que derivado de las primeras acciones llevadas a cabo por la Fiscalía del Estado, se detuvo y consignó a 33 personas en calidad de autores materiales e intelectuales de los hechos. A destacar aquí que en ese entonces se detuvo a los mandos de la Policía Municipal, a Francisco Salgado Valladares, Alejandro Tenescalco Mejía, y al presidente municipal, José Luis Abarca, que por cierto es señalado por el hoy subsecretario Alejandro Encinas, también como el autor intelectual de estos hechos. De igual manera, como tú señalas, derivado de un operativo de búsqueda y resguardo, se logró rescatar a 68 jóvenes que se encontraban huyendo aquella fatídica noche de sus victimarios, y desde luego también detuvimos a integrantes de los Guerreros Unidos que nos proporcionaron información importante por cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron partes de los hechos. Y ahora, bueno, pues ahora lo que señalan es que un policía ministerial, no refieren si estatal o federal, quiero yo pensar que estatal, testificó que el entonces secretario de Seguridad Pública me entregó, no precisaron el momento, un video que a la fecha no aparece. Yo pregunto aquí, ¿qué es lo que se busca o pretende con un señalamiento de esta naturaleza? Pues en principio el descrédito de la persona y del exfuncionario que encabezó las primeras indagatorias, las cuales, Manuel, Ciro, se mantienen o sostienen a manera de cimiento base de la investigación. Eso nadie lo ha echado abajo. En segundo lugar, creo yo que sembrar la duda sobre una aparente manipulación o ocultamiento de material probatorio relativo a imágenes del C4, lo cual es
absolutamente falso. Contrario a ello, yo quiero señalar que en la averiguación previa se advierte cómo fue que se obtuvieron las que a la fecha son parte de las pocas imágenes existentes sobre lo ocurrido. Ahí se observa en estas imágenes el transitar o el paso de unidades policiales que en su parte posterior, en lo que se conoce como batea, llevaban pues a un grupo de civiles, y eso nos permitió concluir, junto con otras pruebas, que elementos de la Policía Municipal de Iguala en principio habían participado en los hechos. No olvidemos que los 22 primeros municipales que consignaron declararon que se ubicaron en modo, tiempo y lugar. Esto es una confesión calificada divisible, y que las periciales que se practicaron al respecto, esto es rodisonato para establecer si habían accionado sus armas, lunge para confirmar que esas armas fueron accionadas, y las confrontas balísticas respecto de los elementos que se encontraron en los distintos lugares de los hechos, y las evidentes correspondencias con las armas de cargo, fueron parte de los elementos que nos permitieron consignar a estos sujetos. Otra parte donde el GIEI miente es en la parte relativa a cómo fue que se obtuvieron datos por cuanto hace a la participación de los bélicos. Fue la Fiscalía del Estado la que logró determinar la identidad de la totalidad de los integrantes de este grupo de reacción inmediata, e incluso destaco que de los primeros 22 detenidos, 12 eran bélicos. De esa investigación primigenia también surge aquello de que hubo distintas rutas de desaparición, que los jóvenes nunca estuvieron juntos una vez que llegaron a Iguala, que los Guerreros Unidos operaron por células. Esto es, si bien es cierto que dependían de una misma organización delictiva, tenían distintos líderes, entre ellos este denominado Giraldo López Astudillo, que a la fecha, por desgracia, creo yo, es un testigo colaborador identificado como Juan, el cual ya en otras ocasiones he platicado con ustedes, incurre en una serie de contradicciones e inconsistencias. Bueno. A la revisión de los hechos, Iñaki, ¿no parece que se haya hecho alguna aportación importante, sustancial, después de todo este trabajo que supuestamente pues se está realizando en el último sexenio, ¿no? O en el último periodo de gobierno de los 5 años, digamos? ¿No parece que ¿Aportación haya nada, de quién? nada? Pues aportación de la Fiscalía, sí, aportación en el sentido de lo que quiere o lo que hizo el presidente, esclarecer los hechos. No pareciera que haya ninguna aportación, Iñaki. Mira, yo creo que sí hay algunas aportaciones. Aquí yo difiero. Venga. En la parte que tiene que ver con supuestos aparentes actos de tortura, en la parte que tiene que ver con inadecuados procesamientos de algunos de los lugares de los hechos, que han dado lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas y penales en ese sentido. Pero algo también bien importante y que me gustaría llamar la atención de ustedes es lo siguiente. Ellos ahora siembran la duda por cuanto a dónde se encontró el cuerpo de Julio César Mondragón. Refieren que, derivado de información obtenida por el ejército, este muchacho fue ejecutado en una localidad del municipio de Taxco. Y ello es contrario a lo que se nos dio a conocer hace unos meses, en el sentido de que un testigo colaborador identificado como Carla había dado detalles de cómo fue la ejecución y tortura de este joven. Yo pregunto, ¿ahora dónde va a quedar el valor de ese testimonio de la tal Carla, dado que el mismo ha sido útil para consignar a distintas personas, ¿sí? Y que, bueno, pues esas consignaciones a la fecha ya son acusaciones que están debidamente judicializadas. Si el GIEI dice que los hechos no ocurrieron de esa manera, pues entonces el testimonio de este sujeto pierde valor. Bueno. ¿Conclusión, Iñaki? Como siempre lo he dicho, Ciro, este asunto debe valorarse de manera objetiva, integral, profusa y, ante todo, en contexto. No se admiten parcialidades en el análisis, que lo único que buscan es el descrédito de las personas y de las instituciones que participaron en la investigación, que buscan también confundir a la opinión pública y a la sociedad en su conjunto, y lo más importante, Ciro, que sin tener absoluta certeza de lo que se está diciendo, revictimizan a las víctimas directas e indirectas. Buena parte de lo que se dijo no tiene mayor sustento, parte de testimonios singulares o de aspectos que no están probados fehaciente e indubitablemente, lo cual me parece sumamente irresponsable. Bueno, gracias, Iñaki. Gracias Blanco. A ustedes, siempre buenos a sus días. órdenes. Buenos días. Bueno, caso Ayotzinapa. Pues sí, Ciro, yo creo que quizá en la mejor de las intenciones se pudo haber pensado que este caso iba a quedar cerrado.
a mí me da la impresión de que nunca podrá ser cerrado, Ciro, ¿no? Entre la intención entendible de los padres de decir, quiero a mis hijos de regreso, y algún día lo abrieron una ventana pues de reflexión, ok, sale, están muertos, ¿dónde están? Preguntas que hay que resolver y preguntas que por lo que parece, Ciro, no les respondieron, no les resuelven esas dudas, y en consecuencia, pues bueno, pues ellos insisten entonces en no nos cumplieron, nos dicen que están muertos, no nos dicen dónde están entonces los restos, y encima de todo, el presidente protege al ejército. Y se acabó, Ciro. Ese es, creo que es el silogismo básico.